Saludos mis queridos hermanos, mi nombre es Joshua Almanza y esto es Aprender de Cristo, el canal de YouTube donde enseñamos la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a hablar sobre el odio que le tienen los evangélicos a la Virgen María, porque siempre usan este personaje para atacar duramente a la Iglesia Católica. Pero antes de profundizar en el tema sobre el odio de los evangélicos hacia la Virgen María, voy a aprovechar este tema para hablar sobre María, la Madre del Señor. Porque esta mujer era una mujer muy capaz, dotada por el Señor, llena de sabiduría. Eso no lo dice claramente la Biblia, pero es fácil de verlo porque estamos hablando de que en las manos de ella iba a estar la persona más perfecta del mundo. Y evidentemente esta mujer tenía que criar al Señor, porque el Señor en su humanidad comenzó como todos hemos comenzado, desde cero. Recordemos que la Biblia dice que Él crecía en sabiduría para con Dios y los hombres. Entonces, el Padre, cuando hablo del Padre me refiero a Dios, sabía a quién le iba a entregar su hijo para que esta tarea fuera dada. Literalmente, este hijo que ella tenía que criar tenía que ser perfecto, y todos sabemos que gracias a Dios en su sabiduría, el Señor es una persona muy perfecta. Pero esto no queda ahí. Hay un tema que tal vez ustedes no conocen sobre los judíos, y era que las madres en aquel entonces, estamos hablando de los judíos en los tiempos bíblicos, eran las que se dedicaban a enseñarles la palabra de Dios a los niños, es decir, a sus hijos. Y en este caso, María estaba capacitada también en ese sentido. Evidentemente, el Señor Jesús, a medida que fue creciendo, la fue superando, obviamente, pero ella puso la base en él. Y esto se debe a que todo era parte del plan de Dios Padre Todopoderoso. Y esto no se queda ahí. Dios Padre le dio un privilegio enorme a esta mujer. Mejor dicho, un privilegio único donde solamente ella iba a tenerlo. Es decir, desde la humanidad en su principio y desde la humanidad en su final, nadie más iba a tener el privilegio que tenía ella. Por eso que el ángel Gabriel, cuando la vio, le dice: bendita eres entre todas las mujeres. Todo el mundo piensa que esto es porque por el simple hecho de que ella fue una mujer que cuando quedó embarazada no lo hizo mediante relaciones sexuales con un hombre como normalmente es. Y obviamente, como todos sabemos, en ese momento ella era virgen. Pero lo más asombroso de esto, que aquí es donde yo pienso que está el privilegio único, que no existió espermatozoide para concebir o tener al Señor Jesús. Este tema del espermatozoide lo quiero hablar en otro video, porque no me quiero salir sobre el tema de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero como dije, el privilegio en realidad no solamente radicaba en esto, donde ella sin espermatozoide de por medio pudo tener hijos. No, el privilegio real era que en el vientre de ella iba a estar el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Mesías que tanto el pueblo de Israel esperaba iba a estar en el vientre de ella, pero esto se extendió mucho más allá. Iba a tener en su vientre al Salvador de la humanidad, que todos sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Este es un privilegio que ninguna otra mujer va a tener jamás, imposible, porque esto nada más va a pasar una vez en la vida. Mi queridos hermanos, si ponemos a ver todo esto, tal vez diríamos, esta es la razón que los evangélicos le tienen odio a la Virgen María. Pareciera que sí, pero le voy a dar mi opinión. Yo pienso que no, porque María para los evangélicos es una mujer muy preciada. Estamos hablando de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Es una mujer muy respetada en el mundo evangélico. Pero ¿qué pasa con esto? Que nosotros los evangélicos no nos metemos con María para atacar a la Iglesia Católica.
nosotros los evangélicos nos metemos contra el personaje que inventó Satanás para hacer errar mucho. ¿A qué me refiero con esto? Que la Virgen María no existe. ¿En qué sentido no existe? Que ella en el día de hoy no es virgen. Ella no es una virgen perpetua como lo pinta la Iglesia Católica. Ella fue virgen en el momento que el Señor estuvo en su vientre, pero después de eso ya no lo fue más. Entonces por eso que yo digo, este personaje no existe. Existe María, sí, y está en los cielos con nuestro Dios Padre y también con nuestro Señor, pero de ahí más nada, porque ella, dice la palabra, que ella dejó de ser virgen, y esto nos lo puede decir claramente el apóstol Mateo cuando dijo, pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. La palabra hasta, si buscamos el significado de esta palabra, sí tiene como significado el final de un límite, de una trayectoria en un espacio y tiempo. Y en el pasaje bíblico pone este final, este límite. ¿Cuál fue el límite? Cuando el Señor Jesucristo nació. Es decir, que José y María, cuando María ya tuvo a nuestro Señor y nuestro Señor nació, la palabra dice claramente que José y María tuvieron relaciones sexuales como un matrimonio cualquiera. Podemos buscar muchos pasajes bíblicos en la Biblia donde podemos ver los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Pero el pasaje bíblico más claro, en mi opinión, donde habla sobre este tema de los hermanos de nuestro Señor, es cuando el apóstol Pablo menciona en Gálatas 1:18, que dice, luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí podemos ver claramente que el apóstol Pablo, hace una separación entre los apóstoles, y aparte dice que se encuentra con Jacobo, el hermano del Señor. Esto no se trata de decir hermano de la fe, no, porque los apóstoles también son hermanos de la fe del Señor. Pero aquí el apóstol Pablo hace una separación de los apóstoles y dice hermano del Señor. Y claramente esto nos dice que cuando el apóstol Pablo mencionaba esta frase, se refería a hermano como cualquiera de nosotros tenemos nuestro hermano cuando nacemos de la misma madre. En este caso, Jacobo y el Señor Jesús son hermanos porque compartieron el mismo vientre para nacer. Hay muchas pruebas en el cual podemos ir mencionando a los hermanos del Señor, pero en verdad pienso yo y considero yo que este pasaje más fuerte es el más duro de refutar. Y si tú conoces los otros pasajes bíblicos, menciónalo, apórtala al tema. Pero yo pienso, como vuelvo y regreso al tema, nosotros no odiamos a la Virgen María. Fue un privilegio único, fue una sierva de Dios, todo eso es verdad. Pero hasta ahí, mi querido hermano. Si el video te gustó, dale like. Y si no te has suscrito, hazlo. Porque más adelante, es decir, en el próximo video, voy a tratar de hablar sobre si el Señor tenía el ADN de María. Es decir, vamos a ir un poquito más profundo con este tema. Y si tú no te suscribes, te vas a perder un video como esto porque YouTube no te va a avisar. Sin más que decir, mi querido hermano, Dios me lo guarde.